Bienvenidos a un nuevo episodio. Como les contamos en el anterior, llegamos a Tijuana, últimos 2 días en México si todo sale bien. Estamos compartiendo un montón estos días, estuvimos grabando poquito porque la verdad que estamos compartiendo con mucha gente que queríamos conocer acá en Tijuana y compartir, y saben que es difícil a veces cuando uno está compartiendo, queremos disfrutar mucho, más sabiendo que son los últimos días en México, entonces queremos disfrutar acá la cultura mexicana a morir. Y estamos en el famoso muro, como ven acá, tan famoso en películas, en noticias y demás, que separa la parte de la frontera en Tijuana de Estados Unidos con México. Y podemos decir que es, para nosotros que venimos del sur, donde termina México, pero si vienen del norte es donde comienza. Empieza. Estamos en el punto cero, en el inicio de la patria acá en México. Sí. Vinimos a conocer un poquito de este muro del que se habla tanto. Y va a ser una de las fronteras que vamos a cruzar más polémicas y más transitadas del mundo, pero eso va a tocar en unos días. Estamos preparando lo que es documentación, las cosas del atollo que queríamos resolver de este lado de México antes de cruzar la frontera. Hoy vinimos con amigos a dar una vueltita por acá, a conocer las zonas de playas de Tijuana y el famoso muro que divide, y que estamos ya tan cerca de un nuevo país, ¿no? Sí, correcto. La verdad que cuando uno piensa en muros, o sea, uno se imagina una pared de ladrillos. Son unos cuadrados metálicos que, ya me digo que esto está electrocutado, no sé. Sí, no toques por la duda. Es como un hierro duro y tal. Son como unas rejas en realidad, más que un muro, unas rejas muy gruesas. Sí, muy gruesas. Creo que si eran más finitas, igual también era suficiente para que nadie cruce por ahí. Y es doble, porque si llegan a ver, al lado de este hay otro igual a este, ¿no? Entonces en el medio hay cada tanto se ven, recién vimos pasar una Border Patrol, que es como la patrulla, la policía de frontera, que pasa cada tanto, y si no igual está estos dos muros que terminan o empiezan en el mar, ¿no? Acá, en el Pacífico. No sé si esta parte también o es solo una parte que está como más orientada hacia el oeste. Nos comentaban que estas placas metálicas y demás vienen de una parte viene de la guerra de Estados Unidos con Irán, de la parte del Golfo. ¿Irán o Irak? Irán, Irak, no sé, la zona de por ahí. Las placas metálicas que están en este lugar eran las que utilizaban para poder desembarcar los tanques en las playas o en la arena, allá cuando, ya les digo, fue la guerra del Golfo. Entonces todo eso, una vez que se terminó, lo trajeron de nuevo, y con eso es que también construyeron parte de todo de este muro, ¿no? Sí, o sea que esto no es algo de toda la vida. Antes había una separación muy simple y después fue que se construyó este muro. Estábamos ya por volver y casualmente, miren, encontramos esto que dijimos, debe ser unas ruinas de por ahí de un muro anterior, de los obeliscos que marcan los límites, y no, es una parte del muro de Berlín que lo donaron acá como escultura. Qué increíble, miren. Me imagino que, bueno, haciendo honor a los muros, ¿no? También acá nos decían que este muro como que lo comparaban mucho con el de Israel y Palestina o algo de eso. Vimos también algunas escrituras, hay muchas como, digamos, pinturas o grafitis, protestas a ciertas cosas, pero lo interesante es eso, que no sabíamos. O sea, está todo intervenido el muro, ¿no? En esta parte. Que dicen como, antes estaba todo bien, pero era mentira, ahora estamos mal, pero es verdad. Vinimos a conocer el centro antiguo. Esta es la calle principal, la calle Revolución, y estamos frente a una curiosidad de Tijuana. Estamos frente al Hotel César. ¿Y por qué se llama así? O en realidad, ¿cuál es la historia de este lugar? El hotel, escuchen bien, es el hotel donde se preparó la primera ensalada César. Donde se inventó. Claro, o sea, acá se inventó la ensalada César. Básicamente fue vamos a decir así, una contingencia para unos estadounidenses que se acercaron para acá. Vamos a hacer un paréntesis. Este hotel tiene muchos años que
creó en la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, donde el dueño de los hoteles Caesar, que estaba en Estados Unidos, cuando se prohíbe el alcohol dice, ay, 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 se me acaba el negocio. Vino del lado de Tijuana, que el alcohol sí estaba permitido, y ahí construye este hotel. Y recopilando un poco la información con lo que nos había contado Pedro, nuestro amigo ayer también de Tijuana, con quien ayer pasamos de noche por acá. Pasamos sí. de noche por acá. Nos comentaba que lo que pasó fue, llegaron muy pasados de hora con el restaurante, la cocina ya cerrada, unos estadounidenses pidiendo algo para comer. Entonces ahí fue que el chef de ese el momento, chef de ese momento, con lo que tenía, porque ya les digo, cocina cerrada, inventó. empezó a mezclar la lechuga, los croutons, el pollito, ese César dressing que se llama, que es el vinagre con no sé qué, que queda muy rico, a mí me encanta, y preparó esta ensalada y se las entregó. Resultado final, les encantó y empezó como chucu, 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 chucu. Nació una nueva receta. Empezaron a pedir. La Caesar Salad se creó acá, así que estamos... Otro ejemplo como el error de la torta ahogada de Guadalajara, ¿no? Como Claro. recetas medio que por error o porque con lo que tengo Circunstancial. quedaron para siempre porque quedaron una combinación perfecta y encantaron. Y esas son las recetas que hoy conocemos tan famosas, ¿no? Sí, así que seguimos paseando por Tijuana, que uno a veces como que solo se vincula con la parte como del Fronteriza. muro y la frontera y esto y lo otro, pero sí hay estructura, hay bares, hay restaurantes, hay de todo para ver. Acá estamos Es caminando. una ciudad enorme con todo y con gente de todo el mundo. Tenemos una noticia para contarles. Estamos haciendo la fila para la frontera con Estados Unidos, pero la verdad que hay que recapitular bastante. Estuvimos una semana en Tijuana, que no grabamos mucho, solo el día que les mostramos lo del muro y las playas y demás. Y a partir de ahí se fueron dando un montón de cosas, buenas, malas y demás, que hicieron que no grabemos. Queremos contarles un poco cómo fue todo el proceso. Vamos a intentar recapitular, ¿no? Para contarles qué pasó. Primero, contar que ahora Abby ya está bien, pero Abby estuvo con una gastritis galopante. Primero empecé yo con una cistitis, así que empezamos, bueno, días de médico. Ya Tijuana iba a ser como un lugar para resolver cosas. Llegar acá, empezamos con mis médicos, después estábamos por cruzar y Abby empezó con una gastritis, como dijo Diego, así que a partir de ahí el foco fue, que por eso no grabamos, estar 100% para Abby, y también que estábamos muy preocupados hasta que ella se sintiera bien. Sí, no, estábamos angustiados, asustados. No quiero entrar mucho en detalle, pero o sea, había hasta popó con sangre. Sí. Fue algo fuerte, ¿sí? Y en base a eso, que fue una de las primeras cosas así que nos destabilizó un poco todos estos días, queremos agradecer mucho por el apoyo que tuvimos acá en Tijuana. La verdad que Tijuana va a quedar en nuestros corazones por la gente que nos ayudó en un montón de cosas que les vamos a ir contando que pasó esta semana. Pero primero, bueno, Pedro, que nos ayudó, nuestro amigo radiólogo de perritos, así que nos llevó a una veterinaria. Agradecemos a la veterinaria Alfa, que también la cuidó a Abby, le miró todo, nos dio tratamiento y ella ahora está mejor, así que estamos muy, muy agradecidos con ellos y con el soporte emocional también que nos dieron. Después, en base a eso, también conocimos un montón de gente. A partir de que llegamos a Tijuana, ya habíamos hecho una lista de gente que queríamos como conocer, que nos venía escribiendo hace tiempo. Patti, nuestra amiga, que nos recibió primero ni bien llegamos, que ahora, si todo sale bien, la vamos a ver también del otro lado. Patti y Fernando, que fueron nuestra segunda familia también, con el apoyo. Nuestros papás de Tijuana. Sí, bueno, ya los extrañamos. Pedro de vuelta con Judith, que también fueron nuestro apoyo emocional, tanto con Fernando y con Patti. Así que ellos nos dieron todo el soporte para que esta semana podamos estar bien nosotros con todas las cosas que se fueron dando. También nos ayudaron un montón para que la Toyo esté perfecta y pueda ir a Estados Unidos como merece, entrar triunfante como va a entrar. Así que les contamos que estuvimos cambiando amortiguadores de la camioneta. Al final cambiamos las dos llantas traseras. Sí, o sea, espectacular. La Toyo quedó
divina. O sea, tuvimos en eso de aprender a cambiar los amortiguadores, que de paso aprovechamos también para agradecerle a Jorge y a su familia. Conocimos a su hijo, conocimos a su señora. Personas hermosas, impresionante, o sea, salen personas lindas de abajo de todas las baldosas de Tijuana, impresionante. Bueno, estamos muy felices con eso. Y hasta nos vamos renovados con stickers de Avi para América para repartir en estos países que nos quedan y la gente que vamos a ir conociendo, que nos habíamos quedado sin. Y también agradecemos a Raúl con su gráfica, que nos ayudó a poder hacer los stickers y tener stickers hasta Alaska. Atención los viajeros que pasen por Tijuana, impresión sin límite, estuvo ahí, nos dio una mano. Ellos son viajeros también, no de larga distancia, pero tienen unas combis de colección impresionantes. Lo bueno que toda esta gente que fuimos conociendo y que a la vez también brinda un servicio, para nosotros es muy importante eso, registrarlo de una manera, porque sabemos que sirve un montón para otros viajeros, tanto veterinarios, gráficas, mecánicas. Entonces, tanto como nosotros vemos recomendaciones en iOverlander, que es la app que usamos los viajeros, yo agregué todos a iOverlander también para que estén a disposición para la gente que necesite soporte en Tijuana con respecto a esos servicios. Y también igual siempre dejo los links, nos pueden escribir o lo que sea. Siempre vamos a recomendar a esa gente que fue espectacular y que va a quedar en nuestra memoria por siempre de este viaje, así que... Sí, son parte de la historia. Justo hoy le comentaba a Pati, a Fer, como... Che, esta aventura que llevamos vivida y que estamos viviendo va a durar, o sea, en nuestras cabezas, digo, no sé si tendremos hijos, si tendremos nietos, pero seguro a mi sobrina cuando sea más grande le voy a contar muchas anécdotas de esta aventura. Y bueno, son parte, gente. O sea, atravesaron nuestra aventura, fueron parte, así que ya son parte de nuestras memorias, de nuestra vida para siempre, ¿no? Como saben, nuestro viaje particularmente está muy enfocado en conocer esa gente, en la gente que vamos conociendo en el camino, así que eso nos pone como muy feliz. Y bueno, también esta frontera, como todas las fronteras, nos remueven mucho ahí los sentimientos, nos dejan ahí a flor de piel. Y más estas fronteras que son como las últimas para llegar a nuestro objetivo que nos propusimos en este primer proyecto, que es de Argentina a Alaska. Queríamos recapitular de todo lo que pasó esta semana y por eso fue que estuvimos enfocados en esas cosas y pasó así la semana, y hoy estamos listos, preparados, con todo en orden para poder afrontar un nuevo país y un trámite de frontera. Estamos acá esperando. Antes, para calmar un poco la ansiedad, los nervios y todas estas cosas que pasaron esta semana, les voy a dejar algo que grabamos en el medio, que me quedó ahí un poquito colgado, cómo nos despedimos de México, como debe ser, que es comiendo unos tacos, pero en un lugar muy particular acá de Tijuana. Así que les vamos a dejar para ahí relajar un poquito antes de contarles todo acá, cómo va siguiendo el tema frontera con Estados Unidos. Vean cómo nos despedimos con unos buenos tacos como merece México, con su buena gastronomía, y después volvemos acá a contarles cómo sigue esto. Después de todos los nervios que hemos pasado, las cosas que resolvimos estos días, es hora de relajar y despedirnos de México como lo merece. Comiendo, según dicen, y según este premio que ahora les vamos a contar, los mejores tacos de México, que están en Tijuana. Bueno, acá nuestro amigo, uno de nuestros amigos, de toda la gente que nos está dando un amor incondicional acá en Tijuana, nos comentó que había un restaurante de tacos, una taquería, que tiene guía estrella Michelin. Tiene el galardonado para Michelin 2024 de México. Y acá estamos para probar unos tacos de asada o de... Ahora vamos a ver bien cómo es el tema. Pero sí, increíble. Vamos a comer tacos de estrella Michelin, gente. Quiero aprovechar y preguntar acá a los mexicanos que nos dejen en los comentarios, o la gente que ha visitado México también, los invitamos a dejarnos cuál es su taco preferido y dónde, en qué parte de México o del mundo, porque hay mexicanos viviendo por todos lados también, comieron su mejor taco. Quiero ahí para armar una lista. Sí, estoy sorprendido del tamaño del cono. Hay dos conos acá, creo que le llaman pastor, por lo que habíamos aprendido, pero que no sé cuánto debe pesar. Acá es adobada, me parece que pastor es adobada o es diferente, no sé. Bueno, ahí nos van contando, ahora igual les vamos a compartir, pero quiero saber cuánto pesa ese cono apenas lo arman, no sé, a la mañana, no sé en qué momento. Así de grande, acompáñennos. Como les prometimos, me vine a sacar la curiosidad, vinimos a preguntar con cuántos kilos arranca esta bomba de sabor. Son 100 kilos que le ponen a cada uno, y no hay uno, acá hay uno,
por allá hay otro. Así que imagínense la cantidad de tacos que salen por día en este lugar. Yo ya tengo un hambre porque hay un aroma, hay un humito que está... Eso es lo peligroso de México, las taquerías, uno va caminando, paseando, haciendo trámites y siente ese olorcito de los conos que siempre te invitan a cualquier hora del día. Ay, me paro a comerme un taquito. Yo no entiendo por qué ni Kenzo, ni Carolina Herrera, ni ninguna de esas casas de moda de todo el mundo no hacen un, no sé, Kenzo taco, alguna cosa así. Yo me llenaría de olorcito a taco para estar más rico por lo menos. Llegaron ya nuestros tacos, ya no aguanto más para probarlos. Tenemos, como todo muy tradicional acá en México, las aguas, una agua de Jamaica y una de horchata que es del arroz. Y acá llegaron la de adobada, que es esta carne así como condimentada, y asada. Esta viene con frijoles, estamos viendo, y con tortilla de maíz amasada a mano, todo. Tienen su guacamole y tienen para agregar, como siempre, pepino, rabanito, limón, pero ya tienen una pinta espectacular. Yo no aguanto más, no quiero comer. Perdón, una aclaración. La adobada es el ¿cómo es que le dicen? El embudo, ¿no? El cono. No, el trompo. El trompo. El trompo que está atrás tuyo, que es lo que conocíamos como pastor hasta ahora. Sí, que por lo que entendemos es lo mismo, a veces le dicen pastor, a veces le adobada, que es el trompo ese con la carne adobado, condimentado, ¿no? Por eso tiene ese color. ¿Vamos a comer? Vamos. Ahora sí ponemos foco y todas nuestras energías y intenciones en la frontera. Esta es una frontera muy particular, como saben, es de las fronteras más famosas, polémicas y grandes, importantes de todo el mundo. Estamos cruzando por Tijuana hacia San Diego y tiene dos garitas que le dicen acá, que son dos cruces. Uno es San Isidro, que es el más grande por el que vamos a ir nosotros, y otro se llama Otay. La particularidad acá es que, por ejemplo, la gente que reside acá tiene documentación que pueden cruzar sin hacer como un cruce fronterizo como nosotros, de turista y demás. Entonces hay como varias líneas, ¿no? O sea, hay una que es para normales, otra que es para gente que tiene ese documento que es de las ciudades fronterizas. Después hay otra línea que uno, por lo que entendimos, se paga como una membresía, por así decirlo, y tienen como un pase rápido. Entonces, bueno, son dos ciudades y una frontera en el medio que tienen mucho flujo. Hay gente que vive acá y trabaja del otro lado, entonces cruza todos los días. Es una frontera, la verdad, que muy importante y... Sí, y la verdad sorprendido porque, por ejemplo, nuestra amiga Patti el fin de semana pasada, cuando estábamos acá, domingo a la mañana, ella está en San Diego, vive en San Diego y todo, y nos dice, chicos, ¿quieren ir a desayunar? Y fue como, pero vos no estás en San Diego. Me dice, sí, pero ahora voy para ahí. Como que, o sea, es muy normal que uno vaya de un lado para otro, es una dinámica muy, muy loca, pero sí, estamos a creo que son 40 kilómetros de San Diego nada más, es un ratito. Por ahora nosotros estamos en la fila, no sabemos cuánto tiempo tendremos de espera, creo que estamos bastante cerca por lo que podemos ver en el GPS. Sí, 600 metros creemos, 500 metros. Así que es solo... Ir es más, descubriendo. está un poco en bajada, así que solo voy soltando el freno y frenando para no darle besito al de adelante. Lo bueno es que nosotros estamos en casa y hay ciertas páginas, por ejemplo, que uno puede entrar y ver más o menos cuánto de demora, cuánto de fila hay en la frontera, dependiendo del horario, dependiendo del día. Vamos a ver cuánto tardamos. Normalmente se tarda mínimo 2 horas, nos dijeron, de espera por este flujo que les contamos que es increíble. Es algo realmente de otro mundo y todo lo que se desarrolla en base al movimiento de esta frontera, ¿no? Por ejemplo, en esta parte hay muchísimos vendedores por las filas que se arman y es muy loco. Es que, perdón, si venís en carro y no sé, acá sí nos toca estar, a veces nos han comentado que hay 5 horas de fila, o sea, como que se pone muy loco el tema. Y claro, si vos estás en tu carro 5 horas acá haciendo fila, en algún momento te agarra hambre, te agarra sed. Entonces acá es como que tenés los servicios de delivery que te van trayendo de todo. Están súper acostumbrados igual, es como muy normal este cruce y los tiempos de cruce. Vamos a ir esperando, yo no quiero comer nada, las fronteras me ponen nerviosa, así que hasta que no salga todo bien. No hay mate, no hay nada, vamos solo a esperar y prestar mucha atención también para no ir errados donde no tengamos que ir, ¿no? Hay que estar muy atentos.
Señoras y señores, después de un largo proceso y siendo las 14:58, estamos en Estados Unidos, nuevo país. Bienvenida a Estados Unidos, Abby. Ella no se enteró de nada. Primera vez en suelo estadounidense para Abby. No para nosotros, sino para la Toyo. Y la verdad que fue demorado el trámite, pero la verdad fue súper simple, no nos preguntaron nada. Bueno, no nos revisaron la casa. Nuestra vida está expuesta en las redes, la camioneta está toda ploteada por todos lados y la verdad que fue súper simple, fueron súper agradables también. Abby creo que se ganó el corazón de la frontera. Todos le hacían, yo veía que los policías pasaban y decían ¡eh! Y la acariciaban, sí. Y todo. Y bueno, yo estoy muy emocionada porque primero es traer de vuelta a la Toyo a su casa. Es muy lejos de Argentina, de donde somos. De Temperley está lejos, sí. Haber llegado acá es un montón. Todo lo que pasábamos, lindo, la gente que conocimos y demás. Salimos de México hace mucho tiempo, nos hacíamos una frontera. Sí. Fue fuerte también. Sí. Veníamos con toda esta semana de nervios de todas las cosas que fueron pasando, a gente que conocimos. Así que es como que bajaron un montón los niveles de todo, creo, y felices, ¿no? Porque es un nuevo país gigante, por mucho por conocer, que es a lo que salimos, por eso dejamos todo en Argentina, para descubrir nuevas culturas, sea el país que sea, el mundo lo queremos conocer. Estamos ahí, que miramos para todos lados, es un país que ya hemos conocido en vacaciones, pero que hoy es todo nuevo y quiero bajar a conocer todo y es como, bueno, estamos felices y... ¿Te puedo decir algo? Nos entregaron los pasaportes, nos sellaron y dijimos, no vamos a ver la fecha, cuánto tiempo nos dieron, lo vamos a ver junto con ustedes, así que va a ser ahora, bueno, Diego ya lo vio. Yo lo acabo de ver. ¿Qué? Tenemos hasta abril, 6 meses. 6 meses. Qué bueno. O sea, eso nos da la tranquilidad de poder recorrer con tiempo. Saben que somos bastante demorados para recorrer porque nos gusta conocer bien, conocer a la gente. Y es una tranquilidad que uno hasta que no llega a una frontera y pasa el proceso, uno no sabe cuánto tiempo le van a dar. Nos da la tranquilidad de que si pasa algo también con la camioneta o lo que sea, uno está con el tiempo más que se pueda para viajar tranquilos. Así que, bueno, bienvenidos a Estados Unidos. Se viene la pegada de bandera. Sí, tenemos que... Primero dijimos, paren, estacionemos, porque acá las autopistas te llevan a un ritmo muy rápido, así que buscamos un Walmart, un lugar para estacionar, ir a hacer pis, que Abby baje a hacer pis, guardar toda la documentación, sacar el seguro y bueno, vamos, pero queríamos comunicarles rápido que estamos adentro, que salió todo bien. Gracias México por todo lo que nos regalaste. Sí, y todos los países por lo que hemos pasado hasta acá también. Y bueno, México fue espectacular, nos costó irnos, pero se tocan nuevas aventuras. Para celebrar tenemos 2 cosas muy especiales. Nuestros amigos nos dejaron unas facturas, unas medialunas para celebrar. Y también tenemos en la heladera guardaditos, que se puede cruzar un vino por persona, creo que tengo entendido. Y tenemos también un vinito del Valle de Guadalupe para probar y para celebrar, que nos regaló también Pedro. Así que nuestros amigos nos dejaron ahí completos para celebrar este nuevo país. Y Abby, ¿hiciste tu primer pichín en suelo estadounidense? ¿Cómo fue? Ya entró al Petco, quiere todo. Dice Abby que ya quiere ir de compras por Estados Unidos a comer todo. Muy bien, Abby, ¿estás contenta? ¿Nuevos olores, nuevo país? ¿Sabés lo que estoy por sacar, no? La banderita. ¿Sabés lo que estoy por sacar, no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo? ¡Sa! Ahora sí, ya conseguimos el seguro acá en Estados Unidos. Es obligatorio, era lo primero que queríamos hacer. Lo más económico que conseguimos, que es contra terceros, fue pagar el año, que salía más barato que pagar menos tiempo, por $475. Fue durísimo,
pagar eso, pero nos ahorrábamos bastante plata pagando el año y claro, nos sale caro porque no tenemos como historial, ¿no? de seguros acá en Estados Unidos, entonces el seguro te cobra más caro y por ejemplo si quisiéramos renovar el año que viene ya baja la mitad de precio, pero bueno, como todavía somos nuevos, nos toca pagar caro. Sí, pagar los platos rotos. No, así que son casi $50 por mes, ¿sería? Sí, no, más o menos como 50 $40 por ahí. Así que estamos listos ahora sí para seguir ruta, ir a San Diego, que va a ser nuestra primera parada. Queríamos resolver esto. Y algo que a mí me genera mucha alegría es que vamos a tener 3 festividades dentro de Estados Unidos muy importantes. Primero vamos a tener Halloween, que va a ser pronto y acá es muy fuerte, o sea, es creo que el país del Halloween. Sí, de hecho ya está todo, o sea, las tiendas, todo acá ya están full Halloween, Halloween, Halloween. Adentro de Walmart, que yo entré recién, Halloween, 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 en todos lados Halloween. Yo ya me voy a ir preparando una bolsa gigante, una canasta inmensa para ir a buscar caramelos y golosinas. Después la segunda festividad que nos va a tocar es el Día de Gracias, Acción de Gracias, que dicen que es lo más importante del año para ellos. El más familiar, el más familiar y demás. Donde la familia más se junta, inclusive más que Navidad. Sí, y después Navidad. Así y Año Nuevo, 4, mi amor. Sí, pero bueno, Navidad y esas dos creo que son súper importantes, digamos, como en Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que tenemos muchas cosas interesantes y tradicionales para mostrarles estos meses acá por México, por Estados Unidos todavía no. Ya cambiamos de país. Hay que adaptarse. Así que bueno, vamos a volver a la Toyo antes de que baje el sol para poder manejar a San Diego y ahí ir a la casa de nuestra amiga.